Conversadoras, conversadores, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos y todas ustedes a este episodio número 150 episodios con el que damos por cerrada la tercera temporada de este proyecto. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por sus suscripciones al canal, por compartir, por sus likes, pero sobre todo por sumarse a las conversaciones. Sabemos todos que este proyecto nació con la intención de preservar las conversaciones. Toda conversación tiene algo de valor, toda conversación tiene algo que nos pueda aprender, que podamos, de la que podamos aprender y podamos transmitir. Y la intención con estos episodios es poder conservar y preservar estas conversaciones con gente infinitamente valiosa, gente que es como tú o como yo, gente de a pie, gente que no necesariamente está en la televisión, que no necesariamente está en estos grandes aparadores y que parecieran de repente inalcanzables, de tal suerte que podamos dar un mensaje que cualquiera de nosotros, cualquiera en donde estemos, podemos y tenemos algo de valor que compartir a los demás. Muchísimas gracias. Agradecemos como siempre a Mercado Casa Vieja, nuestro principal patrocinador, Morelos 118 en Metepec, el mejor centro de espectáculos de Metepec. Mercado Casa Vieja, gracias infinitas por haber estado caminando con nosotros en estas 3 temporadas. Nos veremos seguramente en la cuarta temporada por igual, Mercado Casa Vieja. Agradecemos también a Icamané Grupo Consultor, empresa especializada en consultoría, conferencias, capacitaciones, cursos en temas de desarrollo humano, educación, habilidades blandas, política. Muchísimas gracias a Icamané Grupo Consultor. De igual manera, gracias por haber caminado con nosotros en estas primeras 3 temporadas. Conversadoras, conversadores, pues para cerrar esta temporada con broche de oro, no saben ustedes el trabajo que me costó convencer a mi queridísimo amigo, socio, brother del alma, Alejandro Llobet, que nos acompaña el día de hoy. Mi queridísimo bro, ¿cómo estás, mi querido Alex? Mi querido bro Luis, muy bien, muchas gracias. Encantado, fascinado de estar aquí contigo, muy agradecido también. No, al contrario, bro. De verdad, te agradezco muchísimo. No lo saben ustedes, ni yo estoy para estar de chismoso, pero traemos junto con otro conversador que ya ha estado con nosotros, otros dos conversadores que han estado con nosotros. Nos falta mi querido Fer, a ver qué día da su brazo a torcer, pero estuvo Civil de la Chapelle con nosotros en un episodio que hablamos de una mexicana en Europa. Ella también es parte de este proyecto. Está Luis Roberto Palomino, que ha estado en 2 episodios ya con nosotros, recientemente en uno de inteligencia artificial, y está mi queridísimo Alejandro. Y vamos a platicar de un tema que me pareció muy interesante. Tal cual le dije, bro, ¿de qué te gustaría que hablemos? Porque además también no están ustedes para saberlo, pero de Alejandro se pueden hablar de muchísimas cosas. Es una conversación que siempre fluye muy agradable. Y me dice, ¿qué te parece si hablamos de este paralelismo que puede haber en términos de la creación de una obra musical con la creación de una empresa, el performance en la creación de una obra musical y el performance de una empresa? Ya podrán estarse imaginando que dentro de la historia de Alejandro, pues están ambas cosas. Por ahí se alcanza a ver unos instrumentos musicales atrás, se alcanza a ver grandes libros, ahí tu banderín de Stanford, de orgulloso exalumno. Mi queridísimo bro, ¿por dónde arrancar en términos de complejidad? Quisiera empezar por ahí. Tú que has estado en ambos planos y que tienes, pues, mucho más claridad que muchos de nosotros tal vez en este paralelismo, ¿cuál de las dos, así a bote pronto, parecería más complejo de elaborar y de crear? ¿Una obra musical o una empresa? Híjole, es una pregunta bien difícil y en el momento en el que estabas haciendo la pregunta y dicen que a veces las primeras respuestas que se te vienen a la cabeza son las mejores. Lo primero que se me ocurrió fue pensar en que la complejidad está muy relacionada al nivel de pasión que le metes a las cosas. Mientras menos pasión le metas, más complejo va a ser. Mientras más pasión, más complejo va a ser. No por eso, perdón, mientras más pasión, menos complejo va a ser. No por eso, menos difícil. Yo creo que la complejidad no necesariamente está relacionado a la dificultad, ¿no? Okay. Y a lo mejor podemos poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué tan complejo es cruzar un río con corriente sin puente?
Tú te planteas que estás de un lado, necesitas cruzar al otro lado y entonces puede representar un nivel de complejidad o de dificultad y no necesariamente están relacionadas. Cierto. ¿Qué? Pues porque la dificultad probablemente está relacionado más pues a características objetivas. Con qué velocidad y fuerza va la corriente del río, qué tan estrecho o qué tan ancho es, ¿Qué tan qué profundo? qué tan profundo está, cómo está ese entorno, oye, ¿hay alguna amenaza? ¿No hay una amenaza? ¿Cómo está el clima? Etcétera. Y en cambio la complejidad creo que es un tema más interno. O sea, por ahí dicen que uno se complica la propia vida, ¿no? Y creo que está más relacionado a eso. O sea, yo puedo ver esa situación de cruzar el río más o menos complejo dependiendo de la actitud que voy a tomar ante ese problema. Hay cosas que son evidentes y que son objetivas y que no voy a cambiar. No voy a cambiar la fuerza y la profundidad del río, pero sí puedo cambiar, por ejemplo, la cantidad de ideas que puedo estar generando ante esa problemática, ¿no? Y la objetividad que le voy a dar a esas ideas. Oye, es objetivo aventarme sin saber si mi cabeza va a estrellarse contra una roca, o es objetivo a lo mejor tomar un pedacito de una ramita, aventarla y ver qué tan rápido se mueve o cómo se mueve esa ramita, ¿no? Y a partir de ahí empezar a generar ideas hasta que encuentre la idea adecuada que me lleve a enfrentar esa dificultad, ¿no? Me encanta porque la realidad es que no, o sea, qué bueno que empezamos por ahí, porque justo me parece que esa es una parte raíz de muchos de nosotros, ¿no? Es decir, no separamos las cosas, me gustó mucho cómo lo planteas en términos de la separación, y dos, no nada más no la separamos, sino que nos centramos en la dificultad y la contrastamos tal vez, a ver, qué quiero plantearte un poquito y para ir encarrerando, tal vez en quien somos ahora, no en quien podamos llegar a ser. Es decir, a lo mejor la dificultad, no sé, justo siguiendo el ejemplo del río, implica, por ejemplo, vamos a pensar que la profundidad no es mucha, que la corriente no es mucha, pero de entrada implica una habilidad de nosotros, que es, al menos, por ejemplo, saber nadar. Y entonces, si en ese momento yo no sé nadar, pues el nivel de dificultades crece exponencialmente. Pero en la medida que va pasando el tiempo y conforme voy afrontando ese reto, yo me voy haciendo más hábil para el tema de la nadada, en términos de resolverlo, pues cada vez la dificultad va siendo menor y cada vez vamos siendo más competentes en ese sentido. Está padrísimo. Y a lo mejor en sentido contrario, me puedo volver más acomplejado en la medida en la que me dejo ganar por la dificultad. Y entonces ante el problema le encuentro más problema, ¿no? En lugar de ponerme a accionar sobre esa dificultad. Ay, ay, ay. Me acabas de dar una patadota sabrosa porque no sabes cuántas veces eso me ha sucedido en la vida por temas que se juntan de repente y que en ciertos momentos vienen 10,000 dudas, ¿no? Me parece, no por justificarme, pero me parece humano que ante los tropiezos, ante las cicatrices de la vida, de repente a veces nos quedamos centrados en, no en el aprendizaje de la cicatriz, sino en el qué torpe fui para haberme generado esa cicatriz. Y entonces cuando viene otro puente o viene otro río, inmediatamente voltea uno a ver las rodillas, los codos y dices, híjole, ya no quiero otra cicatriz, ¿no? Ya mejor ahí muere porque tal vez yo no soy tan bueno para eso. Y la realidad es que una vez rompiendo esa barrera, podemos generar, pues vamos, lo que ha logrado el humano, ¿no? Los seres humanos, obras magistrales, llegar a la luna, obras literarias extraordinarias, cosas espectaculares. Bro, ¿cómo empiezas en la música? Primero quisiera que empezáramos con la música, porque también no están ustedes para saberlo y ahorita lo vamos a platicar para que dirijas a los conversadores y conversadoras a que te sigan y puedan escuchar tus piezas. ¿Cómo empiezas a componer, bro? ¿Cómo está el contacto de empezar a generar música? ¿Te refieres a actualmente? ¿Cómo es Sí, el sí, sí, proceso sí, hoy? sí. Pues a ver, hay como dos puntos de partida. Uno es, uno es la inspiración Ujú,
y otro es como el deseo de querer hacer algo, ¿no? Y también lo separo. O sea, la inspiración es en el momento en el que te llega una idea de una obra musical, producto de un compás que escuchaste en algún lugar, producto de a lo mejor algún acontecimiento, producto de un olor, producto por ejemplo, de un olor en el bosque, producto de una emoción que puede ser, me siento feliz porque acabo de vivir un proceso con mis hijos o porque acabo de vivir un acontecimiento importante en mi vida. Entonces, yo a todo eso les llamo fuentes de inspiración, ¿no? Inspiraciones que se mueven a través de las emociones, te hacen sentir algo y entonces son como una chispa que lo que seguiría es, bueno, y esto que estoy sintiendo, ¿cómo le hago para plasmarlo en la música? Y esto yo creo que, me imagino, porque no conozco otras artes, pero me imagino que es similar en otros rubros del arte, ¿no? Es tener un canvas blanco y tener una fuente de inspiración para plantearte en la cabeza pintar un paisaje o una obra de arte, me imagino que debe ser similar, o sea, tienes un punto de inspiración que mueve tus emociones, ¿no? Y ese puede ser como un spark, Chispa. una chispa que te permite como accionar, ¿no? Ujú. Y el otro es como tener una idea, o sea, es un proceso más reflexivo, un proceso más de, a mí me gustaría construir una obra musical que tuviera estos elementos, que fuera de esta manera, que representara tal o cual cosa. Y entonces va siendo un proceso un poquito a la inversa, va siendo un proceso que a través de un proceso racional de lo que uno quiere hacer o del objetivo que uno quiere plantearse, entonces es ir buscando los elementos que conecten ese objetivo con la inspiración. Entonces, ¿de qué manera puedo construir, por ejemplo, les puedo hablar de un álbum que tengo que se llama Pure, que es un álbum de piano solo, de puro piano. Y entonces, ¿cuál fue el origen racional? Pues mi esposa una vez me dijo, a mí me gustaría que tengas un álbum en donde se oiga el puro piano, porque el instrumento que más me gusta es el piano. Y si tienen la oportunidad de escuchar, pues verán en otros álbumes, involucro otra serie de instrumentos, y entonces ese fue mi objetivo primordial o principal. Necesito un álbum que sea puro piano. Y de ahí surge la inspiración de decir, pues le voy a llamar Pure. ¿Y cómo le hago ahora para trabajar la inspiración en eso? Entonces, bueno, ahí entra la imaginación y entra otra serie de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo comencé a buscar cuáles eran los sonidos de un piano que solían ser imperceptibles en una grabación o inclusive al momento de estar tocando. Y entonces hay ciertos elementos en el piano que suelen pasar completamente desapercibidos. Por ejemplo, el movimiento del dedo entre una tecla y otra. Normalmente no se escucha. Sí, Es no, más, normalmente en un estudio de grabación, ese tipo de ruidos inclusive intencionalmente quieren quitarlos, ¿no? cierto. O por ejemplo, el sonido del martillo del piano tocando la cuerda, ese sonido mecánico que sucede antes de que se produzca la nota musical, es un sonido muy pequeñito y que igual suele pasar desapercibido y suele querer quitarse. Otro sonido, por ejemplo, el movimiento mecánico de presionar un pedal. Ok. Y entonces, todos esos, eh, todos esos sonidos, pues una parte de la inspiración fue, oye, ¿y por qué no, en lugar de excluirlos, incluirlos? ¿Y por qué no hacerle, o sea, inclusive darles un realce, ¿no? O sea, darle un realce a la pausa que debe existir entre una nota y otra nota y entonces que se pueda escuchar ese sonido.
Y a partir de ahí, después, las temáticas musicales, ¿no? De qué quiero hablar en mis piezas musicales en ese álbum. Y entonces de ahí surgen los posibles nombres que le podía poner a las distintas piezas musicales, y a partir de los nombres que le podía poner a las piezas musicales, pues entonces comienzan a surgir ciertos sentimientos o emociones que me llevan a la inspiración, y de ahí al poder tocar algún compás, y a partir de ahí empezar a iterar ese compás en distintas ocasiones, hasta ir construyendo poco a poco el sonido que me agrada, y entonces lo comienzo a volver un tema musical, y ese tema musical pues lo trabajo alrededor de ese tema musical, que es como la columna vertebral, hasta poderlo convertir en una pieza, ¿no? ¿Cuál sería en esta muy padre relatoría que nos haces, digamos, del paso a paso? ¿Cuál sería el paralelismo, utilizando este mismo ejemplo que tú estás poniendo, acabas de poner en esta construcción, con una empresa, mi querido Bro? Bueno, dicen que hacer empresa también es un arte. ¿Y por Sí, qué lo no, dirán? no cualquiera. Pero no, yo creo que cualquiera puede ser empresa, y yo creo que cualquiera puede hacer arte. Ok, Eh, pero también creo que el hacer empresa y el hacer arte implica técnica. No lo podemos dejar técnica y método, no lo podemos dejar solamente a la inspiración. Oye, yo tengo una muy buena idea de negocio, ya estoy inspirado, y entonces me caso con esa idea de negocio, la lanzo al mercado y es un fracaso. Oye, pero estaba súper inspirado, era una súper idea. Pues sí, pero ¿validaste que esa idea sonara bien en tu mercado? ¿La llevaste, la iteraste varias veces? ¿Viste que estuviera bien construida, que fuera armónica? ¿Viste que esa idea fuera armónica entre lo que necesita el mercado y lo que estás y lo que puedes ofrecer? Eh, y suelo decir, si en la construcción de una idea de negocio no nos podemos enamorar de nuestra idea. Hay que enamorarse de la solución. Perdón, hay que enamorarse de la problemática, no de la solución. ¿Por qué hay que enamorarse de la problemática? Porque ante un problema existen mil soluciones. En cambio, ante una solución, ¿ya cómo me muevo? Ya, si estoy claro. encasillado con una solución, ¿y cuál es el problema que quiero resolver? El problema que quiero resolver es ese lugar donde hay que buscar la fuente de inspiración y la fuente de ideas para un negocio. Una vez encontrado una fuente de idea, eh, no hay que encasillarse con la propia idea. Es como irla iterando, como irla acompañando con un ritmo adecuado, con los compases adecuados, con una armonía adecuada. De manera que al momento de tocar esa pieza empresarial, suene bien. ¿Y qué es que suene bien y que sea armónica? Pues que haya un equilibrio entre lo que necesita el mercado y lo que ofreces, y lo que ofreces y lo que puedes hacer, y lo que puedes hacer y los recursos que necesitas para ello. Y todo eso en un entorno que se mueve de alguna manera, ¿no? El entorno te aporta cosas buenas o te aporta cosas malas, te aporta ruido y te aporta obstáculos al negocio, o te aporta cosas positivas que te ayudan a impulsarlo, ¿no? Creo que el paralelismo es muy, muy fuerte. No, inclusive, bueno, me encanta, porque inclusive justo voy a retomar esto que hablabas tú precisamente de este álbum Pure, en donde dices, una de las cosas que yo quise tener fue precisamente estos sonidos que son parte precisamente del tocar el piano, y que precisamente dan el sentido puro del asunto, ¿no? Es decir, inclusive me hiciste pensar, no sé, seguramente conversadoras, conversadores, hay ciertas piezas de guitarra, particularmente guitarra acústica, que ahí se alcanza a escuchar perfectamente cómo se deslizan los dedos, ¿no? Que están tocando los acordes, los acordes, perdón, y se escuchan, y le dan un sentido, no sé, para los que nos gusta la música, le da una vibra distinta, te permite sentirla diferente, ¿no? Y entonces quiero continuar este paralelismo planteando lo siguiente: estos sonidos que los estudios de repente se quitan para que quede lo más nítido y limpio,
pues eventualmente tienen que verse, ¿no? Tienen que estar. Y no sé si la palabra sea, pensando en este estudio, que ellos piensen que eso ensucia, ¿no? La pieza, pues hay cosas que van dentro del proceso mismo de la creación de la empresa, estos tropiezos, estos enconos, estos choques, estas frustraciones, eh, pues miles de circunstancias que van dándose en el camino que pues si las metemos abajo del tapete, si las tratamos de, bueno, ya, mejor así otra vez, ya bien y dueño de la situación y no le ponemos la suficiente atención, no las ponemos siempre sobre la mesa para tenerlas presentes, pues es mucho más probable que terminemos haciendo justo lo que tú dices, ¿no? Es decir, que la mayoría de nosotros, yo incluido, en muchos sentidos, terminamos infinitamente más enamorados de la solución que de la problemática. Y aquí inclusive voy a ponerme todavía de mayor ejemplo en esta mala praxis que hice en un episodio importante de mi vida, en donde, peor aún, yo, Luis García, no solo me enamoré de la solución, sino que me enamoré de mí porque en algún punto a mí se me ocurrió cierta parte de esa solución y entonces en esa ceguera y en ese grado de soberbia, puta, pues estaba 300 veces más fregado porque no había manera, ¿no? O sea, estaba no nada más ciego y además me volví sordo, ¿no? Y entonces, aunque alguien me dijera, pues yo ya, olvídate, ¿no? Pero pues como los changuitos que dicen que hay uno así, otro así y otro así, pues yo nada más estaba así y así y seguí, hable y hable y hable y hable y pues ahí te encargo. Y me parece que esto, bueno, a mí me provoca una reflexión maravillosa, significativamente Yo creo fuerte. que, bueno, no solo sucede en la empresa, ¿no? Pero en particular que el tema es creación también de empresa y desarrollo de empresas. eh, hemos crecido varios de nosotros en un entorno en el cual el error se castigaba, ¿no? Cierto, Y entonces cometíamos un error en la escuela y nos castigaban. Y cometíamos un error en casa y nos castigaban. Y muchas veces esos errores y esos castigos a lo mejor sabíamos que estábamos mal, pero no sabíamos por qué, o no sabíamos cómo hacerle para evitar ese error. Y entonces lo volvíamos a cometer y a punta de errores acabamos aprendiendo, ¿no? cierto. Eh, yo creo que forzar el error es algo súper valioso. Y Forzar el error, me gusta. forzar el error es algo muy valioso tanto en la creación de empresa como y el desarrollo de la empresa, como en el tema musical. Oye, ¿qué es lo que no me funciona? A veces es mucho más útil saberlo que qué es lo que sí me funciona. Porque si yo estoy encasillado en qué es lo que sí me funciona, pues me estoy enamorando de la solución y estoy yendo solo en una dirección. Cierto, cierto. Si me pongo a evaluar todas las alternativas de qué es lo que no me funciona, qué es lo que no suena bien, esto con esto no suena bien. Por ejemplo, en la creación de una obra musical donde eh, meto muchos instrumentos, yo de repente se me ocurre, pues estas notas musicales creo que podrían sonar bien eh, con el sonido de un violín. Y a lo mejor lo escuchas y te gusta, pero si te quedas ahí no vas a sacar lo mejor de ti o de tu obra. Entonces, esos mismos sonidos los quiero escuchar con una flauta y los quiero escuchar en unas notas más graves con un Con una cello gaita o... y los quiero escuchar con X instrumentos más distintos para ver en armonía si ese instrumento y con esos compases y en esos ritmos y esas velocidades y con esas notas en específico no pueden tocarse de manera diferente. Y entonces eso es un poquito como forzar el error en el sentido de, ¿y por qué no atreverse a intentar cosas distintas al paradigma que tienes en la cabeza? Y entonces cuando eso lo traducimos al mundo empresarial, es no encasillarse en la solución o en la propuesta de valor,
sino estar constantemente tratando de innovar en las ideas de cómo solucionar la problemática de un cliente, es súper enriquecedor. Y eso es un poco el sentido de tratar de forzar el error, tratar de Ujú. obligarse a equivocarse para conocer lo que no funciona. Porque si de algo podemos estar seguros, es que lo que hoy hacemos bien, muy probablemente lo podemos hacer mucho mejor. Seguro. Pero ¿de qué forma lo vamos a saber si no intentamos otras cosas? Tenemos que forzar a equivocarnos. Y a lo mejor nos equivocamos 10 veces antes de conocer aquella cosa que nos permite hacer las cosas mejores de como las hacemos hoy, ¿no? A lo mejor necesitamos equivocarnos 10 veces y tener feedback 10 veces de decir, pues por aquí no fue, y por acá tampoco, y por acá tampoco, y por acá tampoco. Ahora, ¿qué tan caro cuesta equivocarse? Pues también nos enseñaron a que equivocarse nos cuesta muy caro, ¿no? Pues depende de la dimensión. Y regresando al ejemplo del río, no es lo mismo tirar una ramita para ver con qué fuerza va el río que tirarte tú. Sí, carajo, sí. Oye, Ah, ¿qué tan caro cuesta tirar la ramita? ¿Y qué tanto esfuerzo es? Pues es mínimo, pero nos permite recibir feedback. Pues lo mismo sería con el mundo de la empresa. Si tenemos 10 posibles clientes y con uno le tenemos la confianza de decir, oye, te puedo usar de conejillo de indias para intentar esta cosa nueva y si funciona bien, pues no te cobro, o si funciona bien, vemos cómo ganamos los dos, pues a lo mejor te dice que sí. Eh, o si no tengo ese cliente, pues ¿por qué no buscarlo? claro. ¿Por qué no buscar aliados que te permiten trabajar el error, trabajar cosas distintas? Y Está forzar el error en el performance de la empresa, en la creación de una nueva empresa, en el diseño de una nueva idea, hoy es fundamental. totalmente, totalmente. Porque como diría nuestro buen amigo Roberto Palomino, pues a lo mejor mucho de lo otro ya lo puede hacer la inteligencia artificial. Cierto. Además, nuestro pensamiento tiene que estar en otra situación y que además somos perfectamente capaces de hacerlo, ¿no? Hoy precisamente Roberto me manda un video por Instagram y en donde está un español hablando precisamente de este tema, de este frenesí de miedo de repente frente a la inteligencia artificial y los avances tecnológicos. Y es un español que está explicando que el país que más robots tiene per cápita en el mundo es Corea del Sur. Y si comparas el nivel el porcentaje de desempleo de Corea del Sur contra, por ejemplo, o un país como España, es infinitamente menor Corea que España, aun cuando en Corea hay más robots. Ergo, no tiene nada que ver. Daba otro ejemplo. El país en donde sale más barato producir no, perdón, el país europeo en donde tiene más intervención la parte de la tecnología en la agricultura es Holanda. Y entonces, curiosamente, es el ramo o el rubro en donde menos desempleo hay en Holanda, es decir, en la parte de agricultura, pero además es el país que más barato produce el tomate. Y entonces, cuando el cuate que lo está entrevistando dice, pero ¿cómo? O sea, no tiene lógica. No, 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 sí, claro que tiene lógica. El sentido es que la gente ya no está haciendo labores manuales. La gente se puso a usar su cerebro y entonces está haciendo investigaciones y está haciendo una sección de cosas que tiene mucho más valor, que es mejor pagada y las máquinas se están encargando de hacer lo que otros hacían con las manos en términos de recolección y colocación de semillas. Por eso inclusive es hasta más barato producirlo, por eso el costo es más barato, pero con la avanzada que tienen de producción en términos de pensamiento. Y ahí es donde viene, imagino, esta iteración de ensayo-error. Quisiera plantearte esto, me encantó como lo dices, porque seguramente te acuerdas de Andrés Oppenheimer en este libro de Crear o Morir, en donde habla precisamente de que uno de los factores por los cuales los países de América Latina nos cuesta más trabajo este proceso de innovación y de creación, particularmente la parte de startups, tiene que ver con la cultura del error. Y él narra en Silicon Valley, ahí muy cerquita de donde tú estudiaste en Stanford, en donde dice, te sientas en un café y te puedes encontrar a cualquier persona que te platica con orgullo los 5 empresas que intentó hacer, que fracasó y que hoy ya tiene tal y que tiene tal. Y que desde la cultura latinoamericana
ya estaríamos diciendo, no, qué vergüenza, no digo nada, no me toques ese vals porque me pongo a llorar, soy un fracasado, etcétera, etcétera. Qué importante tener consideración en esto, caray. Sí, sí, es que el valor del error va más allá de haber encontrado o no una solución o de haberse equivocado o no al final o de medir o no un riesgo. Es el aprendizaje. O sea, ¿cómo mides el aprendizaje? ¿Por cuántas veces te caíste o por si sabes caminar? Exacto, Pero para caminar tuviste que caerte muchas veces, ¿no? Entonces, totalmente. eso es un medio para lograr el fin, la consecución de errores y la generación de errores. Pues yo creo que sí. Tampoco el objetivo es equivocarse, ¿no? Tienen que ir dirigidos esos errores causados o esos errores inducidos, tienen que ir dirigidos en una dirección. Porque si no, entonces andamos como el borras, equivocándonos por todas partes y no avanzamos, ¿no? Ni hay aprendizaje, ni hay evolución, ni hay nada. También se necesita una dirección de hacia dónde queremos llegar. Y ahí es donde esto que hablabas de inspiración y de pasión puede, o vocación, que no necesariamente son lo mismo, pero que viven en un mismo continente o en un mismo espacio, por decirlo de alguna manera, pues son sumamente relevantes, ¿no? Porque si estoy ausente de esta vocación, ausente de esta pasión, ausente de esta inspiración, pues está hiper complejo que yo pueda ir avanzando, que pueda irme guiando en ese tenor, de entrada que me pueda mover, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno. Decía por ahí un autor español, ahorita se me fue el nombre, en donde le preguntan qué es lo opuesto al éxito. Y mucha gente piensa que es el fracaso. Y esta persona dice, no, es un error tremendo, ¿no? Lo opuesto al éxito es la inmovilidad. Uh -huh. Y me encantó, ¿no? O sea, porque precisamente la palabra fracaso, que está estigmatizada como antónimo de éxito, pues la realidad es que es falso. El fracaso es parte esencial del proceso, llámese el tropezón, como muy bien lo acabas de plantear. Es decir, no es cómo mido el aprendizaje, no es contando las veces de que me caí, que me raspé, que me tropecé, y que tengo cicatrices. Como lo puedo medir es qué tan bien camino. Y este tema que tocas de la inmovilidad, pues también genera a veces un falso positivo en el sentido de que a veces empresas que creen que les va muy bien están a punto de morir, ¿no? Y Qué están a punto de bueno, morir claro, precisamente porque están en su zona de confort, en esta inmovilidad, cierto. en este no generar riesgos nuevos. ¿Para qué moverle? ¿Para qué moverle si las cosas están bien, ¿no? Si vendemos 200 millones de dólares, ¿para qué le mueves? ¿Para qué le mueves? Y entonces por eso sucede en las empresas y yo creo que también a nivel personal, que cuando hay algo interno o externo que nos sacude, estas sacudidas fuertes que recibimos, pues yo las equiparo un poquito como a los errores inducidos, ¿no? Errores que a lo mejor no querías que sucedieran en tu vida o en tu empresa, en tu organización, en tu situación, pero que suceden. O sea, simplemente te cambian las reglas de juego, te cambian el tapete, te mueven el tapete. Y entonces ahí digamos que la reflexión es, ¿y qué actitud tomo ante esas situaciones? Uh -huh. Si la actitud que tomo es cómo de esas situaciones aprendo y mejoro, o si es inamovilidad, porque lo peor que podemos hacer es, ante esas situaciones que vienen que son impensadas, pues no hacer nada, ¿no? Cierto. Nos mueven hacia la inanimidad, nos mueven hacia la inacción y hacia la posible muerte de algo, ¿no? En cambio, Bueno, hacerle frente a un error, aprender de él, hacerse crecer, ahora duele. O sea, el crecimiento duele y el crecimiento implica cambio y el cambio también duele. sí. Toda la teoría del change management en las empresas, una de las premisas de las que parten es que el cambio duele, ¿no?
Y entonces más que gestión de cambio es cómo gestionas el dolor que provoca el cambio. Porque si gestionas bien el dolor que provoca el cambio, entonces lo apuntas hacia la dirección adecuada. Si solamente gestionas el resultado que provoca el cambio, muy probablemente el dolor permanece y eventualmente pues explota la bomba por algún lado, ¿no? Y ahí la consecuencia de si estás o sea, en esta dualidad de cultura en donde estamos enfocados en el error y el resultado. Entonces estamos jodidos, perdón la expresión, por los dos lados, ¿no? Es decir, no nada más no aprendemos, sino que perdemos de vista por completo la posibilidad de aprendizaje, porque lo único que interesa es el resultado. Y alguna vez escuché de un gran pedagogo que decía que los grandes aprendizajes de la vida provienen de los dolores más fuertes. Sí. Y bueno, eso a lo mejor pues lo podemos ver hasta en los niños chiquitos, ¿no? En su proceso de crecimiento, oye, me quemé porque agarré un tenedor caliente o la sopa caliente, ¿no? Pues es un dolor fuerte y a lo mejor de ahí aprendiste y no te volvió a suceder. Me caí de las escaleras porque iba corriendo, pues a lo mejor la próxima vez ya tuve más precaución, ¿no? Sí, ya no me vuelve a pasar. Esas caídas que duelen, pues suelen ser, si se actúan bien, pues productos de aprendizaje muy fuertes. Y el tema con las empresas es que hay un impacto económico muy fuerte. Entonces, qué importante es saber caer antes de caerse. Y para eso hay que inducir el error. O sea, hay que plantear escenarios y hay que saber decir, oye, ¿qué tan bien o qué tan mal voy? Y a lo mejor ahí pasamos un poquito al tema del performance, ¿no? Porque un performance bueno de una empresa solo se puede conocer si hay feedback, si hay retroalimentación en los procesos y por parte del cliente y si tienes indicadores y si sabes cómo está sonando tu música, ¿no? Un director de orquesta, cuando está dirigiendo su orquesta, debe ser capaz de identificar cada uno de los sonidos. Obviamente el todo, pero también debe saber si el violín de allá está desafinado, si este otro instrumento de acá está entrando a destiempo y cuál es y quién es el que está tocando. Y no sé si han visto en algún video o en alguna película algún director que de repente para, ¿no? Y dice, a Sí, ver, sí. tú ven para acá y a ver, estás desafinado. O, esa capacidad de escucha del director es la principal capacidad de poder poder dirigir su negocio, que es dirigir esa obra musical, esa capacidad de escucha. Y obviamente tiene que tener capacidad de ejecución, pero si no escucha lo que está pasando, si no escucha, inclusive no solo hacia adelante, hacia sus músicos, hacia atrás Al donde está público. el público, pues a lo mejor tiene que tener la capacidad de escuchar un wow de algún o un ouch de alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces que esos le sirvan también de semáforos para saber cómo va a actuar y para a lo mejor señalar acá a un músico y decirle, y tú bájale tantito, tú súbele un poquito más y lograr equilibrar todo eso en armonía para al final lograr el objetivo, ¿no? Pues en la empresa creo que sucede lo mismo y a veces los directores se nos olvida que tenemos que estar escuchando continuamente qué sucede adentro y fuera de nuestra organización, qué está pasando con nuestros clientes, con nuestros procesos, con el desempeño financiero, con nuestros valores hacia dentro de la Claro. organización, con nuestra propuesta de valor, con la satisfacción interna y externa. Y es como escuchar todos estos instrumentos y saber exactamente dónde hay un área de oportunidad para trabajarla antes de que llegue el clímax del fin de año y el año se muera y cómo quiero terminar esa pieza. Y Quiero ya, terminar bien o quiero terminarla con un tambor desafinado, ¿no? sí, y ahí es donde cobra relevancia muy fuerte esto que decías hace ratito, ¿no? Céntrate, enamórate del problema, más no de la solución. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor eso que estoy escuchando, digamos que en este feedback o esta retroalimentación, pues
en ese momento no resulta ser tan favorable para lo que yo estaba pensando que sería la solución única. Y aquí complementaría esto que tú dices muy padre, que es escucha hacia adelante, escucha hacia atrás, pero también escucha hacia adentro. Y Claro. entonces este feedback, ¿qué me está generando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy enojando? ¿Por qué me estoy asustando? ¿Por qué me estoy mortificando? ¿Por qué me estoy entusiasmando? Y en la suma de esa escucha completa, pues podemos entender muchas cosas. Citaría a Sabater, este autor español, que dice que hay dos tipos de escucha, ¿no? Escuchamos para entender o escuchamos para contestar. Y entonces, pues si es rápido, vemos muchos de nosotros que mientras el otro está hablando, pues ya estamos queriendo decir las cosas y no terminamos por realmente entender y comprender qué está diciendo, a qué se refiere, desde dónde está hablando, cuál es la intención de lo que está diciendo, qué elementos involucra, y se vuelve mucho más complejo. Me encanta que pongas que la escucha sea una de las piezas fundamentales y claves para poderlo entender. Sí, y creo que otro, pues es el tema del ritmo. Eh, ¿Quién le mete el ritmo a una pieza? Pues, o sea, el director decide a qué ritmo quiere avanzar su empresa. Independientemente de que la partitura esté escrita de cierta manera, pues la partitura la podríamos traducir como mi plan de negocios, ¿no? Está ¿Cierto? escrito de una manera, tengo un objetivo que lograr, tengo que avanzar a cierta velocidad, todas estas personas tienen que ejecutar cada quien su parte y entre todos vamos a avanzar hacia el destino, ¿no? Pero, pero la interpretación no es del autor. O sea, la interpretación no es del autor del plan de negocios, aún si tú fuiste el creador. O sea, yo me imagino a Beethoven interpretando a lo mejor pues, la Quinta Sinfonía por primera vez y a lo mejor en su primera interpretación la interpretó de una manera un poco distinta a como la escribió, Muy probablemente, muy muy probablemente. probablemente. Y le metió algunos toques y esas pausas y ese pausar un poquito, el retardando o el acelerar un poquito más la pieza, ese atenuar o ese fortalecer el sonido de unos u otros instrumentos, ese vaivén de sonidos en el momento, pues también dependerán de lo que está sintiendo el director en ese momento, de cómo quiere interpretar la pieza, de qué quiere comunicar. Pues lo mismo sucede en la dirección empresarial, ¿no? ¿Qué quiero comunicarle a mi gente en un momento pues de alegría o de enojo o de urgencia? Sí, Después, el tema del ritmo es bien importante. O sea, una pieza que no tiene ritmo, pues se va hacia la inacción, ¿no? Se muere. sí, sí, claro. Una nota musical ahí que se queda por un montón de tiempo, pues no puedo irme yo y regresar y ver si ya tocó el músico la siguiente nota, ¿no? Creo que sucede lo mismo en términos de liderazgo y de dirección empresarial. Hay que meterle el ritmo adecuado a las cosas para que la pieza suene bien, ¿no? Y la forma de saber si una empresa está sonando bien es con la caja, Que suenen las maracas. que suenan las maracas. Si el flujo de efectivo no es positivo, si el flujo de efectivo no, si las entradas no son mayores que las salidas, no está sonando bien tu negocio, está desentonado. Y hay que entonarlo urgentemente, porque si no se entona urgentemente, la pieza va a ser un desastre, ¿no? Cierto, Y a lo totalmente. mejor eso implica casi que mientras estás tocando la pieza, a lo mejor a veces tienes que cambiar de músico, ¿no? Oye, y si te quedas solo con 3 músicos de la orquesta, pues más vale acabar con 3 músicos, algo más o menos bueno, que acabar con 50, algo desastroso que no se va a poder repetir nunca, ¿no? También, también. Y esto me resuena con lo que también mencionabas, ¿no? Eh, que al mismo tiempo también tengamos cuidado con escuchar cuando la caja suena mucho y está sonando mucho durante mucho tiempo, es decir, aguas con el éxito, ¿no? Porque Claro. el éxito, sentarte en ese banco del éxito, decir ya la hice, llegar a la montaña, decir ya la hice,
pues a lo mejor nada más subiste aquí el Ajusco, con respeto a los que hayamos o hayan subido el Ajusco, en la Ciudad de México, y que digan, no manches, está enorme. Pues sí está enorme para algunos, pero pues dile a los que ya subieron a la Concagua o el Pico de Orizaba, o a los que subieron al Everest, ¿no? O a los que fueron a la Luna, o a los que van a ir a Marte. Y entonces, pues ahí está tu Ajusco. Y entonces, pues tenemos 320,000 casos de estos, pensando nada más en Kodak, en Blockbuster y otros tantos que pues yo estoy aquí a todo dar, vendo muy bien, nadie me va a mover de aquí, soy ya muy señor. Y si no lees el entorno y no escuchas lo que está pasando alrededor, ahí tienes, ¿no? Y entonces no nada más, como muy bien pones, no nada más no pega tu rola, sino que, o tu obra o tu pieza, sino que también la empresa te llamabas. Así es, mi estimado. Qué fuerte. No sé ustedes qué piensan, queridos conversadoras, conversadores. A mí la verdad es que, digo, por historias personales, inclusive que tú conoces también, bro, por supuesto, una muy cercana en términos del proyecto, otras personales también que te he contado, me ha resonado impresionantemente fuerte este episodio. Te agradezco infinitamente porque, eh, pues vamos, cubre justo, y qué padre cerrar la tercera temporada con estas reflexiones en esto que planteas, bro, porque justo de eso se trata la vida, ¿no? De aprender, y retomo algo que digo mucho de repente en las capacitaciones, particularmente cuando me toca trabajar en el sector educativo, y les hablo de que el aprendizaje es un acto de voluntad. Y si nosotros nos cerramos a esta posibilidad de aprender voluntario o involuntariamente, desde la perspectiva del error, desde la perspectiva del éxito, desde la perspectiva del dolor, desde la perspectiva que queramos, y que pudiera estar justificado culturalmente el tema del dolor o el tema del error o el tema del éxito, no dejan de ser estereotipos, y no dejamos de ser nosotros los autores de nuestra propia obra musical, ¿no? Me encanta, bro, me encanta. Te agradezco infinitamente, de verdad. Eh, Me encanta. Te agradezco tu generosidad, tu tiempo, tu valía. Eh, la verdad es que quiero platicarlo y quiero que quede aquí grabado. La verdad es que quiero aprovechar también para agradecerte, porque no están ustedes para saberlo, conversadoras, conversadores, ni yo para platicárselos, pero hablando de esto de conejillo de Indias y demás, en este proyecto en conjunto en algún momento, Alejandro me dio la oportunidad y la confianza así sublime, porque no tengo manera de expresarlo de otra forma, de que me permitiera trabajar con su hija. Y eso es algo que me ha llenado de experiencias sin iguales, particularmente una que voy a atesorar para toda la vida. En uno de los momentos más oscuros que he tenido en mi vida, uno de los mensajes de luz más hermosos que recibí fue precisamente de tu hija, en donde me decía, voy a estar en oración y voy a pedir por ti, aquí estoy. De un adolescente fue algo extraordinario. De verdad te agradezco tu amistad, agradezco toda esta generosidad, mi queridísimo bro. Y si me lo permites, vamos a pasar a esta última etapa de cierre, en donde te diremos unas palabras que tienen que ver con el tema, y nos tienes que decir lo primero que se te venga, y después viene un cuestionario un poquito más privado, más íntimo, para que las conversadoras y conversadores conozcan un poquito más a Alejandro Llobet. ¿Sale? ¿Estás Claro, listo? sí. Va que va. Entonces, primera palabra, armonía, Sonido. construcción, ¿Cómo? construcción, Eh, Cimientos. equipo, Trabajo. vínculo, Afectividad. comunicación, Resultado. talento, Acción. pasión, Valor. familia, Amor. México, eh, Nostalgia. inspiración, eh, Propósito. futuro. eh, Esperanza. Bien, pues, va que va. Ahora sí, mi queridísimo bro, ¿estás listo para el cuestionario? ¿Sí? Va que va. Primera pregunta, mi querido bro. Alejandro Llobet, ¿cuál es el mejor taco? ¿El mejor qué? Taco. El mejor taco.
Pues el taco al pastor, yo creo. Ese va ganando, ¿eh? En esta temporada el taco al pastor creo que ganó por encima de la mayoría. Muy bien. Aroma favorito. Aroma favorito. El aroma del bosque. Ok. Aroma menos favorito. Eh, Coladeras. Aplicación más usada en tu celular. Eh, WhatsApp. Perros o gatos. Perros. Película de acción favorita. Eh, Híjole. No sé, por mencionarla así, Sí. no sé, Mission Impossible. Misión Ah, ok. Imposible. Ok. Está muy bien la saga. Sí, Género musical favorito. clásica. Música clásica. Héroe o heroína de ficción favorito. Eh, Spider-Man. Héroe o heroína de la vida real favorito. Eh, Híjole, en la vida real. Ahí sí me la pusiste difícil, nunca lo había pensado. Ok. Este, pues mi esposa, yo creo. Qué bonito, qué bonito. Muy bien. Grosería favorita. Cabrón. Igual que el bro. Por eso tenemos un chat los tres. Ándale. Cabrón. Muy bien. Este, ¿Qué crees que pasa cuando morimos, mi estimado bro? Pues cuando morimos, yo creo que, pues, lo primero que pasa es que vemos, no, sabemos la historia de nuestra vida. Ok, muy bien. Y después, pues dependiendo cómo haya sido el fruto de esa historia de nuestra vida, tenemos un siguiente lugar a donde irnos. Muy bien. Cerramos, mi queridísimo bro, con otra pregunta, otra petición. Define el resto de tu vida en 5 palabras. Pueden ser un enunciado o pueden estar separadas. Eh, pues tengo aquí atrás. Ah, ahí Propósito, están. acción, pasión, valor y cambio. Míralo, qué bien. Muy bien, bro. Te agradecemos infinitamente. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por haber estado en el episodio número 150 del Conversatorio con Luis García. Muchas gracias, bro. De verdad, Es agradezco un tu honor, amistad y tu muchas tiempo. gracias a ti. Fuerte abrazo y enhorabuena por el episodio número 150. Muchas gracias. Conversadoras, conversadores, nos vemos la siguiente temporada. Hasta pronto. Adiós.